noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la historia antigua, la arqueología viene a significar lo que los documentos para otros periodos históricos. Y en la arqueología hay un nombre sobre todos los demás, el de Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya. La de Schliemann es la historia de un niño que leía los relatos que su padre ponía en sus manos para que conciliara el sueño, y que lo que logró fue despertar un inmenso amor por el conocimiento. Vamos a hablar de su historia. Que el padre de Heinrich Schliemann fuese pastor protestante no resulta un dato irrelevante. Desde muy pequeño el joven tomó la costumbre de bucear en las partidas de bautismo que se conservaban en la parroquia, a través de las cuales reconstruía el pasado de la poco más que aldea en que vivía. Al mismo tiempo soñaba con recorrer las tierras en las que transcurrían los textos clásicos de Homero, vagando en su imaginación por las costas turcas del Egeo y la Grecia clásica hasta topar con los restos de la mítica Troya, convertida en una obsesión para el joven infante. Junto a su pequeña amada, Mina Meinke, emprendió una aventura sentimental frustrada por el padre de ella, un rico hombre de negocios que deseaba algo mejor que Heinrich para su hija. La prohibición de la relación condujo a Heinrich a probar suerte por medio mundo, terminando en Holanda a causa de un naufragio donde volcó todo su inmenso talento en aprender idiomas. En unos meses se hizo con el inglés, el que seguramente más le costó, y en unas semanas con el francés, el italiano, el portugués y el español. Algo más tarde la emprendió con el sueco y el ruso, con excelentes resultados. En 1846, cuando por fin consiguió un empleo comercial que lo destinó a San Petersburgo y Moscú, decidió optar a la mano de su amada Mina, solo para encontrarse con que ésta se había casado hacía apenas unas semanas. En los años siguientes sería muy rico traficando con todo tipo de mercancías. Se casó con una aristócrata rusa con la que tuvo 3 hijos, se residenció en California y llegó a hablar 15 idiomas. Superando un tifus y tras dar una especie de vuelta al mundo, en 1866 comenzó a estudiar en la Sorbona de forma sistemática la antigüedad, su verdadera pasión cuando ya contaba con 44 años. Casado de nuevo y con otros 2 hijos, fue entonces cuando se dirigió a Asia Menor, determinado a demostrar que los hechos narrados en la Ilíada y la Odisea no eran meras leyendas. Su insistencia en considerar ambas obras como una especie de mapas de la realidad de su tiempo le llevó a desdeñar las excavaciones que se venían practicando, alejadas de la costa, mientras Schliemann estaba seguro de que, de acuerdo a la historia, debían estar mucho más cerca de esta. Entre 1871 y 1883 llevó a cabo las grandes obras que asombrarían al mundo. El descubrimiento de un grueso muro de unos 6 metros de altura con claros signos de haber soportado duros ataques, así como la más arcillosa calcinada que se encontró en el interior de la ciudadela despejó las dudas acerca de la localización de Troya. Luego, en 1873, vino lo demás. El tesoro de Príamo, un gran cofre de cobre colmado de diademas, collares y pulseras. Entre 1874 y 1878 excavó hasta encontrar las ruinas de Micenas, donde residían los enemigos de Troya encabezados por Agamenón. Ambos descubrimientos asegurarían a Schliemann plaza permanente en el Olimpo de la historia. Al tenaz germano le sorprendió la muerte en 1890 con apenas 68 años, cuando preparaba una expedición a Cnosos, en Creta, en busca de los misterios de la civilización micénica. Vamos a hablar esta noche con don Gonzalo el Tozano, al que ya hemos tenido aquí en alguna ocasión. Bienvenido, don Gonzalo, un placer. ¿Qué tal? Muchas gracias, Fernando. Una vez más. Que es una persona que verdaderamente de esto sabe mucho. Recientemente pues, ha estado en aquellos sitios en los que en su momento estuvo nuestro amigo Heinrich Schliemann, que es un personaje verdaderamente increíble y solamente quizá alguien como él podía haber realizado esto que se hizo un hombre, en fin, enormemente tenaz, y que en unos meses, en unos muy poquitos años, llegó incluso, por ejemplo, a aprender 15, y digo bien 15 idiomas. Sí. Bueno, es un tipo extraordinario. Es tan extraordinario que Indro Montanelli, en la historia de los griegos, de la Grecia clásica, el primer capítulo se lo dedica a Heinrich Schliemann, asimilándole al resto de griegos. Yo creo que es un personaje irrepetible en la historia, como de alguna manera lo somos todos, pero él casi más que nadie. Sí, un tipo de una tenacidad brutal, como todos los grandes hombres. Yo no sé si a ti te ha pasado, Fernando, en el estudio de la historia te vas dando cuenta que los grandes hombres de la historia lo son porque son deudores en buena medida de las ensoñaciones de su niñez, ¿no? Él tenía una ensoñación de niño que era descubrir la ciudad de Troya y lo consiguió. Entre la niñez y el descubrimiento de Troya, pues tiene una vida llena de aventuras y desventuras. El padre se arruina, él se tiene que dejar el colegio, ponerse a trabajar. Pero claro, él no se conformaba con ser un mozo de almacén, así que él de alguna manera diseña un método rápido de aprendizaje de idiomas que consigue aprender pues, en esos pocos años 12 o 15 idiomas. Y además tuvo una cosa, digamos, muy personal, y es que se empeñó, y quizá ahí está la clave de su éxito al final, lógicamente, además del enorme talento, porque la tenacidad sola no vale. La tenacidad tiene que verse acompañada del talento. En el caso de Schliemann, el talento estaba claro también, y lo dejó
claro a lo largo de su vida, pero además hay un componente, digamos, que es y quizá en el que ha jugado un cierto papel la suerte, y es que él dio por bueno, al revés que muchos de sus contemporáneos y de quienes les había antecedido, dio por bueno el relato de Troya. Dijo, no, es que esto es tal y como se cuenta. Él era un hombre con suerte, tuvo suerte en los negocios, él se hace inmensamente rico pues, con ese aprendizaje en los idiomas, pero también hay una circunstancia en un momento dado de su vida, de su carrera en los negocios, en que todas las mercancías de un determinado número de comerciantes arden en un determinado puerto, menos las de Henry Schliemann, que por haber llegado tarde, pues las pusieron en un hangar aparte, y por eso él se hace inmensamente rico en eso. Tiene un golpe de suerte ahí, tiene un golpe de suerte cuando el estado de California se constituye en estado, y él está precisamente ahí, y a todos los que estaban ahí en ese momento pues les conceden la ciudadanía norteamericana, que entonces no debía de ser fácil. Yo creo, sin embargo, que lo de fiarse de Homero para descubrir Troya no tiene tanto que ver con la suerte como con un acto de fe por Homero. Claro, hay que decir que este tipo descubre Troya con la Ilíada como único mapa. Pero es que cuando uno estudia la historia de Homero, es todavía más increíble, porque Homero recoge una tradición oral de siglos, que de alguna manera pone negro sobre blanco Homero después de muchos siglos, pero es que esa tradición oral, Henry Schliemann demuestra que es fidelísima a lo largo de los siglos. Y estaba además obsesionado con ese hecho hasta el punto de que él se casa en segundas nupcias con una griega, Sofía, sí, cuyo mayor mérito es el de conocerse al dedillo la Odisea y la Ilíada, hasta el punto que Schliemann en fin, recita versos y era capaz de... y ella los completa, ¿no? O sea... Sí, bueno, Indro Montanelli, en el perfil este tan maravilloso que hace de Schliemann, que no sé hasta qué punto es históricamente fidedigno, pues dice que puso un anuncio en el periódico. Luego hay quien dice por ahí que realmente era la sobrina de un amigo suyo que había conocido en San Petersburgo. Pero sí, ella, claro, casarse, era mucho más joven que ella, podía pensarse que ella se casaba por el dinero, pero quien se casa con Henry Schliemann, cuando se embarca en la aventura de descubrir Troya, una vez que ya se ha hecho rico en los negocios, él deja muy claro desde el principio, lo dice en su autobiografía y en sus escritos y en sus cuadernos de notas, que él estaba dispuesto a gastarse hasta el último céntimo del dinero que había ganado durante los años, que eran muchísimos céntimos, estaba dispuesto a gastarse hasta el último céntimo en descubrir la ciudad de Troya. Entonces, la mujer que se casara con él, si se iba a casar con dinero, pues tenía que contar con la eventualidad de que a lo mejor terminaban en la pobreza persiguiendo una cosa que durante muchos siglos se había dado por un simple relato mitológico, nacido de la imaginación, y Henry Schliemann demuestra que no es así. Y lo demuestra, ya te digo, con Homero en la mano, una vez más. Así fue, así fue. Troya, Micenas, y muere proyectando el descubrimiento de Knossos, nada menos en Creta. Por cierto, una muerte un poco tonta. Una infección de oído mal curada, estuvo hospitalizado, y este era un tipo realmente impaciente. Una vez que descubre la ciudad de Troya, pues tan pronto acometió una empresa de la envergadura de descubrir la ciudad de Troya, pues se ponía a buscar pues las tumbas reales de Micenas. Antes había estado en Troya, también en Ítaca con la Odisea en la mano. Y bueno, sí, planeó la que fue su última aventura, que no la pudo acometer, pues porque murió. Y es seguro que la hubiese llevado a buen puerto, y después de esa hubiese acometido otra todavía más increíble, era encontrar el pilar del puente a través del cual la cultura micénica entra en Grecia desde Oriente. No pudo ser. Es que en esta vía no se puede todo. Henry Schliemann pudo mucho, pero no pudo todo. No pudo todo, pero casi. No obstante, se le imputan dos cuestiones, digamos, negativas, particularmente vistas desde el punto de vista, lógicamente, posterior y más actual. Una es que efectivamente destruyó una gran cantidad de yacimientos arqueológicos en busca de Troya, lo cual era lógico desde su punto de vista, puesto que lo que a él le interesaba era Troya y nada más. Sí. Y por otro lado, que envió todos aquellos tesoros a Berlín, lo cual puede serle imputado desde el punto de vista actual, pero sin duda ninguna contribuyó enormemente a su conservación, porque muy probablemente si no se hubiera perdido. Se le critica como se le critica a los grandes hombres, pero sin Henry Schliemann hoy Troya no existirían los yacimientos que uno puede visitar yendo a Turquía, que es una aventura bastante recomendable. Sí, le recriminan que hace grandes destrozos, pero es que el tipo no es una justificación, es un hecho. El tipo hace grandes destrozos. Pero es que todo lo que pasó a partir de Troya no le interesaba absolutamente nada. Tenía el mismo valor los yacimientos de unas fundaciones romanas como pueden ser los escombros de un chalet adosado en roquetas de mar. Para él era lo mismo, le daba exactamente igual. Y lo otro es verdad que él... Bueno, hay una cosa, él a quien quiere legar todos los descubrimientos que hace, entre ellos el tesoro de Príamo, es a la arqueología.
Y en su testamento dice que yo quiero que esto vaya destinado al Museo de la Nación que yo más amo, que era Alemania. Y termina en el Museo de Berlín. Si no hubiese terminado en el Museo de Berlín, Turquía hoy es un país moderno. Pero hacia 1874, cuando Schliemann descubre Troya, pues a lo mejor no era tan moderno, a lo mejor no tenía las facilidades para catalogar, para tal, dónde hubiese ido el tesoro de Príamo y otro tipo de objetos que encontró Henry Schliemann en sus excavaciones. No es una manera de justificarlo, pero bueno, es una manera por lo menos de explicarlo. Hay que decir en su favor que hoy en día, por ejemplo, países musulmanes y también Israel destruyen yacimientos arqueológicos porque tampoco les interesan muchas de las cosas que se encuentran, sino las suyas propias. Salvemos entonces a Schliemann también por esta cuestión. Yo soy muy partidario de Schliemann, sí. Una última cosa en apenas 20 segundos. ¿Qué fue de aquella chica, Mine Meinke, que fue la que su amor de juventud, su amor junto a Troya y a la que prometió descubrir algún día Troya? ¿Sabemos algo de ella? Los padres de Mina le prohíben volver a Henry una vez que el padre de Henry se arruina. Él le promete cuando son niños que algún día descubrirá la ciudad de Troya y para eso lo que hace, por eso él se hace inmensamente rico, entre otras cosas para poder costearse esa aventura de descubrir Troya y para poder recuperar a Mina. Cuando ya es lo suficientemente rico y pide la mano de Mina, ella se acaba de casar. Yo no sé nada, probablemente haya documentación, no me ha interesado mucho. Ella es la culpable de que la historia de Henry Schliemann no sea una historia de amor perfecta. Pero no deja de ser una historia de amor que al final es lo que mueve la historia. Pero es mejor, porque si no, pues Pilar Cernuda hubiese terminado escribiendo una historia y nos hubiese destrozado el mito de Henry Schliemann. Muchísimas gracias. O Nieves Herrero. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Muy buenas noches y a ustedes también muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.